Agra- Agradecerle, bueno, a todas y a todas, como dije recién. Somos más de 100 participantes en este momento. Seguramente se van a seguir sumando participantes, así que realmente estamos muy contentos con la convocatoria. Recién le decíamos a Marco, muy agradecidos con él, porque mucho tiene que ver con bueno, con la expectativa que genera poder escucharlo a Marco. Antes de dar inicio a la actividad, quisiera agradecer algunas presencias especiales. En primer término, como recién le mencionaba a Marcos, quizás antes que termine la charla, quería estar para el comienzo, pero recibí el llamado del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, que bueno, que quizás antes que termine la actividad se pueda sumar para poder darle un saludo a Marco, que quería estar presente, pero bueno, hay reunión de gabinete en la ciudad de Villa Gesell, está con el gobernador, así que bueno, esperemos ver si se puede conectar o no. Agradecerle especialmente la presencia a la escribana general de gobierno de la provincia, Paula Sidotti, que está presente, al diputado provincial, mandato cumplido, y ex defensor del pueblo de la provincia, Carlos Bonicato, al diputado nacional del socialismo, mandato cumplido también, Gustavo Galan, que además es mi padre, al juez de garantía de la ciudad de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, que también está presente, le agradecemos especialmente, al defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero, el compañero Luis Ger, que también se conectó para escuchar la charla y poder acompañarlos, le agradecemos especialmente, a Bettina Rolfi, del espacio Progresistas en Red, que también nos está acompañando. Bueno, y en definitiva, a todos, realmente estamos muy contentos con la convocatoria. Especialmente también, y antes de arrancar, al compañero Rodrigo García Otero y a la compañera Julia Sequeira, que son compañeros referentes de la usina de ideas bonaerenses, nuestro espacio a nivel provincial, tanto de Zárate como de Junín, a quienes, bueno, agradecemos también estar acá acompañándonos en esto que es la primera actividad de la usina de ideas de la ciudad de La Plata. Contarles que la usina de ideas nace como un espacio amplio donde confluimos diferentes identidades culturales, políticas y sociales, desde donde pretendemos generar una agenda de ideas para la ciudad de La Plata. Estamos convencidos que los sectores progresistas tenemos muchísimo para aportar a este proceso y tenemos el deber de aportar a este proceso. Mucho más luego de los últimos 4 años que nos han tocado vivir en Argentina y en otros países de la región también, y eso vamos a estar hablando con Marcos, en donde las consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales realmente, bueno, han dejado, es necesario bueno, que nosotros nos involucremos y que aportemos desde el progresismo a este proceso. Así que bueno, aprovechando hoy la valiosa presencia de Marco Enrique, como decía recién, eh, y metiéndonos en la actividad de hoy queremos invitarlos a conversar sobre los principales ejes de una sociedad progresista y latinoamericana. Para ello, Marco Enrique, y contando un poquito de su extensa trayectoria, actualmente es el coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla. Marco también fue candidato a presidente en varias oportunidades por Chile, ha sido diputado legislativo y es el fundador del Partido Progresista chileno. Como le mencionaba hace un ratito, antes de que arranque la actividad con todos ustedes, le agradecemos doblemente porque recién y después de muchísimo tiempo, después de casi 7 años, Marco Enrique está pudiendo declarar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante un organismo imparcial, por una serie de denuncias que le ha hecho el poder concentrado chileno, la derecha chilena. Ha sido víctima de lawfare y recién después de 7 años está pudiendo declarar en el día de ayer y en el día de hoy, y de acá para adelante tiene varios días de declaración, por cuanto, nada, Marco, agradecerte doblemente que estés acá con nosotros, que hayas cumplido con tu palabra y que puedas estar acompañándonos. Así que,
Bueno, te paso la palabra, Marco. La idea de la actividad es que después de la, de las palabras de Marco Enrique podamos tener un pequeño intercambio de algunas preguntas para generar el debate y bueno, y dar finalización dar el final de la actividad. Así que Marco, te paso la palabra. Gracias, Marcelo. Gracias a todas y a todos. Comienzo con la estúpida pregunta que hacemos todos por Zoom. ¿Se escucha bien? Con el peor timbre de voz que pueda salir. Bien, que se escucha bien. Dicho esto, gracias, Marcelo. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Saludo también, por supuesto, a Rodrigo, que conocí recién, a las compañeras con las que estuve un minuto antes saludando, y a un gran amigo que está aquí, que es el gran testigo de mi calvario y desierto, que es Matías Capeluto, amigo del alma y que adoro y que siempre nos acompaña. Voy a intentar una reflexión como de lo general a lo particular, un poco como desde lo que he aprendido en el Grupo de Puebla, que es este grupo de hombres y mujeres libres y deliberantes de América Latina, el Caribe y España, que reúne a 56 líderes y lideresas de 16 países, y que en Argentina está encabezado y fundador, y es interesante cómo llegamos a fundar el Grupo de Puebla por el presidente Alberto Fernández, porque es interesante para el debate. El Grupo de Puebla nace de un diagnóstico que tenía Alberto. Yo a mi manera, con mucho menos relevancia que Alberto, pero a mi manera también, y entre otros, el presidente Samper de Colombia lo hizo. Previo a la pandemia, yo quisiera arriesgar dos afirmaciones respecto del mundo, que es, desde el culo del mundo es difícil tener legitimidad, desde un país que es 0.4% de la economía mundial, que es mi gran país, con 5.000 kilómetros de largo. Es difícil atreverse a afirmar cómo uno ve el mundo desde tan lejos, pero me atrevería a afirmar dos cosas. Una es que lo que supimos previo a la pandemia es que el mercado odiaba al mercado. Aprendimos rápidamente que el mercado detesta el mercado. Que el mercado, entregado a sus reglas, a sus leyes, a una suerte de orden natural, es depredador, no le gusta la competencia, crea monopolios, y si no son monopolios son oligopolios, si no son oligopolios se colude, si no se colude usa el poder de mercado como una fosa para impedir que lleguen nuevos competidores. Esa es una de las grandes verdades que aprendimos, y que incluso en el país más capitalista del mundo, ellos mismos se habían dado cuenta en la crisis del 2008 de la democracia fiduciaria bancaria con un mercado todopoderoso. Y una segunda afirmación, y es que el ordenamiento mundial, vía la tecnología, vía el conocimiento, no lograba resolver dos grandes desafíos. Uno, la desigualdad, y en segundo lugar, sería injusto decir que la pobreza, pero había evidentemente problemas que ustedes conocen bien en alimentación que eran inaceptables. Una enorme capacidad de producir alimentos con un enorme todavía problema de hambre. Y entonces estas dos, al menos dos afirmaciones iniciales, y aquí me acerco a nuestro barrio, se multiplicaban por 10, por 20, por 30 en gravedad en América Latina y el Caribe, previo a la pandemia. Previo a la pandemia, América Latina y el Caribe conocían crisis institucionales gravísimas, nuevamente recordándonos los años 60-70. Crisis, además, previo a la pandemia, en materia de pobreza, aumento de la pobreza acelerada, desigualdad, narcotráfico, migraciones, un gasto militar al alza. Vale decir, América Latina y el Caribe ya venía muy, pero muy, muy mal, previo a la pandemia. El clímax fue Chile, este alumno ejemplar de Washington, que en octubre de 2019 conoce sus protestas. Pero también estuvo Ecuador, recordemos, y también estuvo Haití. Y la crisis de institucionalidad y la crisis permanente migratoria del Triángulo Salvador, Honduras y Guatemala. Conocíamos entonces en América Latina, previo a la pandemia, una agudización grave y crítica de todo lo que los gobiernos progresistas, indiscutiblemente,
en términos promedio, entre 2003 y 2013, habían logrado. En términos promedio, entre 2003 y 2013, se había logrado indiscutiblemente indicadores muchísimo mejores que los últimos 30, 40 años. En institucionalidad, en promedio de inflación, en lo que se refiere a reducción de la pobreza, en coordinación continental, en un conjunto de indicadores, indiscutiblemente, América Latina y el Caribe habían avanzado entre el 2003 y 2013. Me refiero a términos promedios, porque Argentina siempre podía haber sido un problema para el promedio, por ejemplo, por la inflación. Pero lo hecho es que, en términos promedios, América Latina y el Caribe, entre el 2003 y 2013, con el triunfo de 12 gobiernos progresistas, 12 elecciones ganadas, conoció su mejor momento. Es cierto también que previo a la pandemia pasaron dos cosas en materia continental. Uno, que los precios de las commodities, vale decir, cobre, petróleo, etcétera, estuvieron muy altos. Y es cierto también que previo a la pandemia, desde el 2013 en adelante, coincidencia también con la llegada de los gobiernos conservadores, bajaron los precios de los commodities. Por tanto, en un mundo con estas 12 afirmaciones arriesgadas que hice al principio, en una América Latina golpeada, que ya previa a la pandemia era el continente del retraso y del rezago, si nos acercamos un poco más, nos vamos a América del Sur, donde a partir del 2013, la derecha, las oligarquías, aprendiendo de sus derrotas, y no lo vimos venir. Yo no era gobierno, pero digo nosotros, como la familia progresista, con todos sus matices, no vimos venir esta ofensiva coordinada entre algunos medios de comunicación, el poder acusatorio, agentes del Estado. Y entonces entre el 2013 hasta el previo a la pandemia, 2019, no vimos venir tres cosas. Que al bajar los precios de los commodities, al haber más escasez en términos promedios, esta es mi interpretación, y les pido que me permitan equivocarme, no vimos venir que ante la escasez venía una gran demanda de autoridad y que la derecha era capaz de representar eso, mezclado con que yo creo como autocríticamente los gobiernos progresistas fueron grandes luchadores contra la pobreza en términos promedio y la desigualdad, pero no formaron ciudadanos, había más bien consumidores. Y nos peleamos con la clase media. Previo a la pandemia, peleados con la clase media, con los commodities a la baja, con una demanda de autoridad más que de distribución, la derecha ganó, con trampa, pero ganó. Y ganó con gobiernos radicales, gobiernos identitarios, gobiernos blandos, moderados, de izquierda. Y es así como casi en todas partes, con trampas y sin trampas, perdimos las elecciones. Y en 2019, previo a la pandemia, Lenín Moreno, no estaba Abdo en Paraguay, estaba el otro, se me olvidó el nombre siquiera, Cartes, Piñera, Kuczynski, Macri, ya ni recuerdo bien las fechas, Bolsonaro. En general, lo que teníamos era un claro giro, Duque por de pronto en Colombia, un claro retorno de los gobiernos conservadores. Viene la pandemia y yo siento que ahí ya queda desnudo la crisis de institucionalidad, la crisis de derechos sociales, la crisis de sistemas de seguridad social de América Latina y el Caribe. Y nos toma muy mal, nos golpea aún más duro, no solamente por la pobreza, la desigualdad, los datos de la CEPAL, que nos recuerdan que un 30% de los habitantes de esta región del mundo viven hacinados, allegados, no tienen vivienda propia. Y por tanto la pandemia, este virus microscópico y mutante, nos golpea aún más duro. Y a el golpe inicial, pre-pandemia, se agrega el golpe de la pandemia en América Latina y el Caribe. Pero además esto nos toma con todos los gobiernos desintegrados. Habían eliminado de hecho, aunque no de derecho, la UNASUR, reemplazada por PROSUR, Club de Países de Derecha.
habían obedecido 14 gobiernos de esta región el mandato de Estados Unidos creando el Grupo de Lima, cuya única misión era terminar con el gobierno de Venezuela. Y entonces, ya en pandemia, se acabaron las coordinaciones sanitarias entre países y lo poco que se había avanzado se había reversado y aún más grave había ocurrido la total aniquilación, salvo la CELAC, de los foros multilaterales. La CAF, el mayor banco de desarrollo de inversión, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, paralizados. Uno por un incompetente peruano a mando de la CAF, otro por la decisión de Trump de controlar el Banco Interamericano. O sea, los agentes económicos, BID, CAF, el ALBA, Mercosur, Prosur, Grupo de Lima, ya no recuerdo. Todos los foros, salvo la CELAC, que tímidamente ha resistido. Estábamos en un mundo igual de coordinación, en esta región del mundo igual a cero, justo cuando se necesitaba coordinación sanitaria, coordinación de algún tipo de política en materia migratoria. En medio de eso surge la esperanza de Alberto Fernández, un enamorado de la integración. Surge la esperanza boliviana de la mano de Arce, surge la esperanza, se continúa la esperanza del sólido gobierno, tengo matices, pero un sólido gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador. Y entre medio, las elecciones las vamos ganando y perdiendo. Perdimos en Ecuador por errores propios y en Perú estamos en la controversia. Lo hemos ganado con la misma distancia al día de hoy que con la que ganó Kuczynski a Keiko Fujimori, 40.000 votos. En un país de 33 millones de habitantes, menos de un voto por mesa. Vale decir, el proyecto progresista sigue siendo frágil y tiene una premisa: la unidad o no es. La unidad o no es la fuerza tranquila de cambio que a mi juicio piden nuestros pueblos. Siempre he pensado que durante todo el 19, grupo de amigos míos me enviaba videos de Bernie Sanders diciendo vamos a tener un presidente socialista en Estados Unidos. Y terminó un católico irlandés conservador, Biden, de presidente. Y creo que eso todavía no lo leemos. Creo que todavía en América Latina es muy difícil no entender que la unidad requiere, más que proyectos identitarios, fuerzas tranquilas de cambio, fuerzas confiables de cambio. Eso tiene en esos tres conceptos: fuerza tranquila de cambio. Los sinónimos no son siempre la identidad. Y hay un suerte de unidad que está perdida, a mi juicio, y la estamos entendiendo mal en el progresismo. Y aquí me acerco entonces, para cerrar en dos niveles, Chile y el progresismo. Chile, yo creo que algunos de ustedes, y si no lo han hecho, lo repito a riesgo de ser aburrido, yo creo que Chile, que en dictadura hizo las reformas estructurales que gobernaron 30 años de democracia, que se resumen a pocas ideas: reducción del tamaño del Estado, traspaso de los derechos sociales de la tarjeta de crédito, endeudamiento privado de los hogares chilenos para pagar la educación, la salud, la vivienda, la previsión y el transporte, versus un Estado con finanzas sanas, con un modelo exportador agresivo para arrancar de Argentina y Brasil, dos economías que nunca se interesaron seriamente en Chile. Eso que la dictadura esbozó lo fortaleció la democracia chilena. Y lo digo en un espacio progresista, con confianza, y pongo de árbitro a mi amigo Matías. Yo soy hijo adoptado, por eso mi apellido japonés, del primer ministro de Economía de la transición democrática, así que lo digo con mucha propiedad, porque adolescente viví estas reformas. El primer socialista marxista, ministro de Economía después de Allende, fue mi padre, padrastro, a quien adoro, está de cumpleaños hoy día. Después de aquí, entre paréntesis, parto al cumpleaños de él, Matías. Parto ahora al cumpleaños del japonés, de mi gran padre. Digo esto porque conozco de cerca, Marcelo, lo que fue esta transición democrática económica, que es la que en Argentina, y aquí quiero conectar después para cerrar con el progresismo, que es la que Argentina ha utilizado sin parar. Es utilizar, hago una caricatura, a la figura, entre otros de mi padre, de estos economistas progresistas para martirizar al peronismo, para martirizar a la izquierda continental. Era usar el ejemplo de Chile, diciendo, mire el modelo, con un Estado con una deuda pública baja, con un sistema de transporte privado en la capital mezclado con un sistema de pensiones privado, con un sistema de educación privada, con un sistema de salud mayormente privatizado. Miren la felicidad de los chilenos. Y eso se mezcló con una enorme capacidad
en una alianza público-privada, pero más bien privada que pública, de construcciones de carreteras como nunca antes. Si alguien de ustedes ha venido a Chile o usa Google, va a descubrir muy rápidamente, es impactante. La conectividad de la democracia chilena es un enorme esfuerzo privado. Pero como toda esta idea de endeudar a los chilenos para vivir, tiene ciclos. Y pre-pandemia, en octubre del 2019, esta Corea del Norte del capitalismo, que es Chile, se cae cuando un grupo de jóvenes estudiantes se niegan a pagar un aumento que es 0.04 centavos de dólar el aumento, y se indignan. Y se ponen de pie. Y eso se sumaba a la gente que estaba cansada de endeudarse para pagar universidades que se fueron cerrando por mediocres. Se sumaba a la gente que sentía que transitar por estas carreteras espectaculares de un mundo desarrollado costaban una fortuna por los peajes. Se sumaba entonces un grupo de consumidores furiosos con una fuerza juvenil progresista, y ese matrimonio de un pueblo organizado con un pueblo consumidor endeudado y fatigado, hoy en tiempos de pandemia tiene a Chile el mejor alumno del barrio, y siempre he dicho, Matías lo sabe, Marcelo, el peor compañero también del barrio, hoy día vuelta a América Latina. Y aquí entonces quiero cerrar con una reflexión sobre hacia dónde ir entonces, si todo es tan difícil. Bueno, yo creo que primero debemos asumir que estamos en el barrio más golpeado del planeta. No somos referencia hoy día. Somos los grandes ausentes del G7, los grandes ausentes de cualquier conversación de líderes mundiales. América Latina y Caribe no existen. No existimos. Y existimos por Venezuela, por Honduras, por Guatemala, por El Salvador, por México. No somos jugadores mundiales. Según la CEPAL, para América Latina en promedio se habla que el retroceso en materia económica se parece más a 1980, 70. Hay que cerrar los ojos, muchos de ustedes no habían nacido, supongo. Esos son los años en los que hay que ubicarse. A eso retrocedimos. En materia de género es aún más grave para las mujeres. Se considera que se retrocedió también en 1980 en materia de acceso al empleo formal, al trabajo formal. Por tanto, todo lo avanzado se retrocedió. Y vamos a conocer ahora, en los próximos meses, un fenómeno raro, extraño, de gran rebote económico, de gran crecimiento, sin creación de empleo. Por la robotización, por la telematización, porque además los aparatos para crear empleo, en el caso, por ejemplo, de economías no industriales como Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, por de pronto, eso exime a Argentina del análisis, pero los países no industriales o desindustrializados vamos a tener una situación muy extraña de gran crecimiento sin creación de empleo suficiente. ¿Qué hacer entonces? A mi juicio, estamos en un mundo como mareas que se cruzan, a mi juicio, en el progresismo. Por un lado, en la agenda de corto plazo, yo diría algunos elementos. Renta básica, subsidio a la demanda, que no es una política de izquierda. Subsidio a la demanda, sostener el consumo, sostener la economía de los hogares. Eso cuesta en promedio, depende de los países, 3 puntos de la economía del % del Producto Interno Bruto. 2, un plan de creación de empleo. A mi juicio, un gran plan de obras públicas. Y ahí el Banco Interamericano de Desarrollo, en manos de un trampista. La CAF, que está en elecciones en pocos días más, donde un compañero argentino postula como candidato a presidente de la Corporación Andina de Fomento, van a ser esenciales. Y no los tenemos en el radar del debate, Marcelo. No hablamos de la CAF. ¿Quién se toma en serio el tema de la CAF? Bueno, con esta crisis económica, Marcelo, ese es el tema, es la CAF, entre otros. Hago foco en eso para provocar, es la creación de empleo. Y vamos a necesitar alianzas público-privadas muy fuertes en materia de obras públicas, en los países al menos no industrializados. Las exportaciones demostraron ser resilientes. No así, ni el consumo, ni la pequeña y mediana empresa. Avanzar, además, en el corto plazo, desde el progresismo, entonces, una agenda pragmática, subsidio a la demanda, plan de obras públicas para crear empleo, y en tercer lugar, a mi juicio, coordinación sanitaria que no existe hoy, continental. De algún modo, volver a la UNASUR. Siempre volver suena poco sexy, poco atractivo, pero construir una plataforma de integración que, por ejemplo, plantee la moratoria del pago de deuda. En países del Caribe,
los intereses que tienen que pagar en deuda pública, no sé si hay un economista aquí, me pueda corregir, puede llegar a ser hasta 3% del Producto Interno Bruto de intereses. 3% al año, es insostenible. Decirle eso a unos argentinos es como hablar del agua, de algo para ustedes muy habitual, pero la deuda continental es insostenible. No estamos coordinados. No estamos coordinados para hablar de deuda. Argentina es el símbolo. Estamos todos con Argentina, pero no alcanza. Lo mismo le pasa a países del Caribe, del cual poco se habla, que no van a salir adelante si no hay una moratoria. Lo mismo en gasto militar, que es del todo además obsceno y absurdo. Como no puedo hablar con tanta legitimidad de otros países, puedo hablar de Chile. Chile gasta más en armamento que Argentina, el doble, triple, perdón, más que Bolivia, más que Perú, más que el promedio de América del Sur, más que el promedio de América Latina. Un país que tiene apenas 3 vecinos, 5.000 kilómetros de salmones, se gasta más que el resto de sus vecinos en armamento. Estamos hablando en el mediano plazo de un punto de la economía que podríamos redestinar, por ejemplo, la salud. Estoy hablando de armamento, no previsión militar, no honorarios, no sueldos, armamento, armas. Una moratoria del gasto en América del Sur sería un enorme paso, moratoria. Con lo cual, para los beligerantes mantendríamos la proporción, la capacidad disuasiva. En el mediano plazo, cada país tendrá que resolver su carga de derechos. En el caso de Chile, nosotros estamos en un proceso constituyente y debemos instalar con fuerza derechos, que aquí no están garantizados, que ustedes sí tienen garantizados. Lo resumo en una frase para ir cerrando en este tema del progresismo. En Argentina cierren los ojos e imagínense que la uva cobra lo mismo mensualmente que la austral. Imagínense qué pasaría en Argentina el día que la Universidad de Rosario cobre lo mismo que la Universidad Austral. Eso tenemos en Chile. La uva puede con mucha facilidad cobrar $1.000 mensuales, cuando la mitad de Chile gana menos de $600 mensuales. Cuando el promedio de sueldo nacional es en dólares $850 y la uva cobrando $1.000 mensuales por niño, por joven, por niña. Imagínense a un irresponsable padre o madre taxista que tiene 2 hijos y se le ocurre la loca idea de que sus hijos sean universitarios. $2.000 al mes. El progresismo, a mi juicio, en el mediano plazo era avanzar la carga de derechos. Y en el largo plazo, un poco ir robando los ejemplos que tenemos a la mano, la capacidad de Uruguay de avanzar hacia una economía del conocimiento, digitalizar la economía y que sea sustentable, lo que ha hecho Chile en materia de energía solar. Eso es al menos 1, 2, 3 puntos de la economía ahora para el largo plazo, al menos ahora. Por tanto, vamos a requerir para financiar el crecimiento de corto, mediano y largo plazo reformas fiscales gigantescas, por sobre los 5, 7 puntos del Producto Interno Bruto. Ahí está el impuesto a la riqueza, ahí está el impuesto a los recursos naturales, ahí está el impuesto a la renta, y está todo el debate después sobre la elusión y la evasión fiscal. Termino entonces, yo estudié filosofía, me titulé, entendí algo, pero me encanta siempre reflexionar desde la contradicción. Yo no estamos en un mundo de contradicciones, desde la anécdota. Cualquiera que se suba a un ascensor, si somos 3, hay que bajar a 1. Hay que pedirle, por favor, que se baje. Siempre hay que discriminar, es lo más importante para cuidarnos del virus. Hay que avanzar juntos, pero no tanto en América Latina. Hay que saludarse, pero no mucho. Hay que reunirse, pero por favor, en Chile por lo menos los foros de 5. Y entonces está esta idea de que la enfermedad de uno es la enfermedad de todos, por un lado, y al mismo tiempo, en el caso de Chile, que me parece a mí siempre un gran ejemplo para efectos ideológicos, hemos retirado en el último 8 meses casi 20% del Producto Interno Bruto de nuestros fondos de pensiones para resistir la pandemia. Hemos matado nuestro ahorro futuro. Ya la mitad de los cotizantes de fondos de pensiones privados ya no tiene ahorro. 5 millones de los 10 millones de ahorrantes, 5 ya no tiene ahorro previsional. No tiene. Si sigue así, morirán en las calles a los 80 años. Se caerán en el suelo y lo recogerá la caridad de alguna iglesia. Por tanto, creo que estamos en un mundo en el progresismo muy desafiados.
y hace frío. Estamos menos solos, pero sigue haciendo frío. ¿Por qué sigue haciendo frío? Porque yo reconozco en Alberto Fernández lo mejor de América Latina por lejos, y el Caribe, por lejos. Pero hace frío. Después me atrevería a decir que Arce pertenece a ese enorme grupo de líderes que pueden encabezar algo. Sobre Pedro Castillo, que no conozco, tengo solo esperanza, pero tengo esperanza. Y en Ecuador, por errores propios, lo perdimos. Y en Chile, así como vamos, podemos perder. Y en Uruguay, ya sabemos, perdimos por 30.000 votos. Y creo que la gran noticia que puede acompañar a Alberto Fernández, la gran noticia, y a Arce, en América del Sur y en el mundo, es la llegada de Lula al poder. Creo que ahí, ese sí es un jugador, igual que Argentina, también Bolivia, por supuesto, siempre, pero ahí sí, creo que ahí vamos a tener, va a ser menos frío con Lula. Y creo que Lula es también una gran oportunidad para fortalecer un proyecto de integración regional de emergencia con esta agenda de corto, mediano y largo plazo. Yo estoy convencido que como nunca antes el progresismo tiene su chance, pero más bien por el péndulo de cambio y continuidad, porque somos cambios, vamos a ganar. Tengo menos certeza de que nuestras ideas van a ganar, tengo más certeza de que el cambio va a ganar y que vamos a castigar a la derecha. Pregunta la dejo para el debate. ¿Son nuestras ideas las que ganan o es la derrota de ellos? ¿Ganó Guillermo Lasso o perdió Rafael Correa? ¿Ganó Pedro Castillo o perdió Keiko Fujimori? Creo que está ese debate. Y creo que entonces el progresismo diezmado, con sus mejores líderes proscritos por fiscales corruptos, Lula en su minuto, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, un gran presidencial como Petro en Colombia. No me atrevería a compararme a ellos, pero yo también estoy proscrito, tengo prohibición de votar, sin juicio, sin condena. Sin juicio ya estoy condenado, no he podido ir a un juicio. Marcelo, ahora estoy en un juicio, pero me quedan 3 más. Y por el cuarto juicio, cuya fecha está prevista para el 2024, y vengo del 2015, 9 años, y no puedo votar, compañeros, compañeras. Doy un ejemplo, no me atrevería a compararme a Lula, pero la proscripción de los liderazgos progresistas fuera de todo Estado de Derecho es también una regla. Entonces cierro con una reflexión desde la duda, y creo que en el progresismo, un viernes en la tarde, vale la pena como método dudar. ¿Es el cambio el que gana o son nuestras ideas? Yo trabajo para que ganen nuestras ideas. El Grupo de Puebla lo hace todos los días de la mano de Sampera, lo hizo Mercadante, Dilma, Lula, Pepe, en fin, encabezados por Alberto. Ese trabajo espero resolver una parte esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y, como dicen en el Caribe, a la orden. Buenísimo, Marco. Muchísimas gracias por esta primer parte de la actividad. Aprovecho y te cuento, Marco, y le cuento a todos que, bueno, por imposibilidades de la tecnología, y tenemos el límite de 100 participantes, así que hay muchísima gente recién que me mandaba por mensaje que había quedado sin poder ingresar. Bueno, lo cual habla de lo interesante que es la actividad y también agradecerle a, bueno, a compañeras y compañeros militantes que se desconectaron para que puedan ingresar, bueno, otros compañeros y compañeras que se siguen sumando. Así que bueno, dando inicio a la segunda parte de la actividad, le paso la primera pregunta, reflexión, a partir de todo lo que recién nos comentaba Marco, a Rodrigo García Otero, para, bueno, para empezar la segunda parte de la actividad. Rodrigo. Ahí estoy, compañeros. Les pido disculpas, Marco, disculpame, estoy también paternando recién. Estoy con mi hijo. Pero bueno, te escuché atentamente, escuché toda tu intervención. Y la verdad que lo primero que se me ocurre preguntarte, y para abrir un poco el debate, es ¿cuáles son los desafíos que tenemos los militantes y las organizaciones políticas progresistas y del campo popular en cada uno de los países de América Latina, en términos de organización,
de perspectiva, para construir los espacios de unidad, bueno, que fueron los que nos permitieron volver al gobierno en Argentina, y que, bueno, que me parece que, como ejemplo, digo, en el liderazgo de Alberto, de Cristina, de Axel en la provincia, podemos trabajar desde acá hacia el resto del continente, digo, para recuperar Uruguay, para recuperar Chile, para volver al intento en Ecuador y fortalecer todo este entramado de lo que, bueno, deseamos y construimos, queremos construir diariamente, que es la patria grande, ¿no? Pero digo, ¿cuáles son los principales desafíos que vos crees que tenemos los militantes del campo popular y las fuerzas políticas y los dirigentes también? Nosotros somos un espacio que venimos desde abajo, desde base, y que tratamos de aportar en este camino. Gracias. Está silenciado, Marco. Hice el loco, como siempre me pasa. Digo, la mejor idea no se escucha una mierda. ¿Qué edad tiene la guagua? El bebé, decimos en Chile. ¿Qué edad tiene? No se escucha, también le pasa lo mismo. Avanza, Ahí estoy. 3 meses y medio, Marcos. 3 meses y medio. Bebito, recién. Es un recién bebé tautológico. Wow, ese sí que es bebé, ¿eh? Simón, tiene un nombre con mucho peso histórico. Claro. El que la BBC de Londres consideró que era el líder más importante de la humanidad, Simón Bolívar. Respondo rápidamente en 2 niveles. Uno desde la política, más rápido, y otro un poco desde si me permiten, desde un análisis desde la comunicación política. Desde la política creo que rápido, para escuchar más preguntas, creo que la trampa en la que estamos en el progresismo es el desafío de la identidad. Cuando hay escasez de votos, el reflejo de la izquierda es la identidad. Y cuando hay escasez de votos, y cuando hay, abundancia de votos, el reflejo es también la identidad. Me explico. Si la elección la vamos a ganar igual, ¿por qué voy a aliarme con los socialcristianos? Porque vamos a ganar. Y si no hay votos y vamos a perder igual, prefiero ir puro y simple porque vamos a perder. Creo que la identidad, y ahí yo tengo una crítica muy fuerte, y lo digo con mucha humildad, a los movimientos, a la idea de la tercera fuerza, que yo representé, que fui el más votado de la historia como independiente y como tercera fuerza, a Podemos en España. Y soy crítico por 2 razones, por 3 más bien. Una, porque no creo que existan terceras fuerzas. Creo que la política es binaria. Gobierno, oposición, liberal, progresista, conservadores, progresistas. Creo que es binario, creo que no existe. Yo fui humildemente durante 10 años la tercera fuerza. No creo en eso. Segundo, creo que esa tercera fuerza siempre representan la ruptura desde la identidad y desde una cierta fantasía de que en realidad lo que hay que construir es una iglesia y no un país, entre pecadores y santos, castos y vírgenes. No creo en eso. Y lo tercero, que es una agenda de la derecha, que creo que es muy peligrosa y que una parte del progresismo se lo toma como una agenda, en la transparencia. Y creo que la transparencia es un método, pero no es ni un objetivo ni una finalidad. No existe la transparencia. Muestro un ejemplo desde la filosofía, que no es mío, es de un filósofo francés. Dice, les muestro, perdón, este es negro. Les muestro esta agenda. Entonces ustedes ven la agenda, siempre hay un borde que ustedes no van a ver. No ven la parte blanca. Si les muestro esto, hay una parte que no ve. La transparencia como fantasía en la política es una agenda de la derecha. La idea de hacer todo en Facebook Live. La idea de hacer todo en una casa de vidrio. La política requiere articulación, opacidad también. Me dirá, porque a veces no es el caso, a veces siento que estoy más en Tontilandia que en Chile. Y en Tontilandia siempre hay un cretino que dice, pero entonces estás encubriendo la corrupción. No, Tontilandia. No, estoy diciendo que el aparato público debe ser transparente, los actos públicos. Pero la política requiere también la capacidad de articular. Nunca voy a olvidar el fenómeno de los chalecos amarillos en Francia. Cuando iban al alza, los cita el primer ministro de Francia. Entran a Matignon, que es la casa del primer ministro, y uno de ellos entra con la cámara grabando. Y el primer ministro le dice, no, apague su teléfono. No,
somos la nueva política, transmitimos todo en vivo. Y el tipo les dice, no, está Francia paralizada para negociar, apaga la cámara porque hay cosas que yo estoy dispuesto a decir políticamente. Ah, no, todo debe ser en Facebook Live. El primer ministro lo echó, se acabó la reunión, se instaló Macron y no ganaron los chalecos amarillos, a mi juicio. Entonces creo que en la unidad se requiere también la política. Y aquí paso a lo segundo, que es, y yo sé que Alberto, que es muy audaz, si estuviera aquí disfrutaría ese debate, creo yo. Alberto no cree en la comunicación política, lo ha dicho Alberto Fernández, me refiero, era profesor de eso. Y siempre peleamos, no me atrevería con un presidente. Siempre debatíamos, y yo me atrevía a desafiarlo, acerca de la importancia de la comunicación política. Alberto creía que la política, y tenía razón Alberto, perdí la discusión después de tantos años de amistad y de debate, la política es más que la comunicación política. Pero sí creo, y no he querido hablar con Alberto de esto, porque no corresponde, está desbordado y de trabajo, pero en algún momento me encantaría poder con el presidente discutir de esto, es que creo que pasamos en tres niveles. Uno es la comunicación política como mera reproducción del mensaje segmentado en el marketing, que es el paso del progresismo, fue el paso que dio al progresismo un triunfo en América Latina, dirán algunos. Algunos dirán frívolamente que Lula ganó porque hizo una gran comunicación política. Otros, como Alberto y mujer, yo creo que tienen razón ellos, dirán no, fue la política. Pero creo que el paso siguiente, ante tu pregunta, Rodrigo, es también asumir que pasamos de la narración política, de la biografía, que es más que la ideología, de la historia. Michelle Bachelet, la primera mujer presidenta de Chile, que además había sido víctima de la dictadura, a Pepe Mujica, un revolucionario que había estado preso tantos años, a ser presidente de todas y todos los uruguayos, de una historia que era también la nuestra, la de todos nosotros, o de nuestros valores, a la teoría de la confrontación en política. Entonces, ¿qué hacer? ¿Preocuparse de hacer política? ¿Preocuparse de construir una linda historia que represente los valores de un pueblo? ¿O la confrontación? Y creo que Trump, y yo creo que la tercera no es la correcta, pero es un carburante para la política, es la confrontación, que fue a mi juicio la estrategia de Pedro Castillo, de lo cual ningún peruano masivamente los peruanos no conocían la historia, la biografía de Pedro Castillo. Y entonces en Perú, ¿fue una competencia de biografías o fue una gran confrontación? Trump le gana a Hillary Clinton por una biografía o por su capacidad de confrontar, por la agudización de la contradicción. Y aquí termino. Creo que en política, y nosotros somos todos insuficientes, creo, en política, porque no hablamos de un fenómeno que no logramos medir, que es Internet, que tiene un impacto y es una tecnología, además, un medio que no logramos entender bien todavía. Todavía somos muy adolescentes, tiene apenas 20 años. 20 años de uso masivo. La imprenta tiene 500. 20 años tiene Internet. Estamos recién entendiendo. Yo por lo menos soy un desastre. Todavía no logro. Tengo que yo mismo a las 10 de la noche cortar el teléfono. Pero no lo vuelvo a consultar una hora después. Entonces, cierro. ¿Qué hacer? Primero, al menos tengo esta alternativa. La confrontación, el storytelling, contar una historia, la política. Y me parece, sin ánimo de parecer muy frívolo frente a ustedes, asumir que hoy día la política, por la pandemia, tiene una forma y fondo, un desafío. Internet tiene un impacto gigantesco en el acceso a información. Nosotros aquí termino un dato. Las últimas elecciones en Chile hemos tenido 5 padrones electorales y 5 resultados totalmente contradictorios. Y en las últimas 4 elecciones, Facebook e Instagram han tenido una capacidad predictiva insólita. Las elecciones son idénticas a lo que Facebook e Instagram instalaron. Lo que no era cierto hace 10 años. No era cierto. Si fuera por las redes sociales, yo habría sido presidente 3 veces. Y como es obvio, no lo he sido 3 veces. No he ganado. Por tanto, soy convencido que estamos en un momento más de dudas que de certezas en materia de qué hacer. Marco, te interrumpo. Igual habías terminado, porque ahí se conectó el ministro Julio Alac, y bueno, le paso la palabra ahí para que
para que pueda saludarte y continuar con con la reunión de gabinete. Epa. Hola Marcos, buenas tardes. No sé si me escuchan. Te oímos. Perfecto. Perfecto. Hola Marcos. Bueno, quería mandarte un gran abrazo de compañero latinoamericano de luchas y hermano chileno. Estamos acá en una reunión de gabinete que convocó Axel Kicillof, que también me pidió que te mande sus saludos. Nos ha llevado acá cerca a la costa atlántica, a un pequeño balneario, Mar de las Pampas, para poder analizar con los intendentes de la sección, o los alcaldes, como dicen en Chile, ¿no? La situación política de la provincia de Buenos Aires. Quería manifestarte mi admiración por tu lucha, por la lucha de tus padres, de tu madre, de todo lo que has hecho vos por Chile, de tu vocación latinoamericana notable, de tu compromiso por las causas nobles de Latinoamérica, de tu brillante capacidad intelectual, y que sos sin duda uno de los mejores exponentes que tienen los sectores progresistas de Latinoamérica. Creo que se está conformando una nueva corriente de dirigentes sumamente lúcidos y capaces, muy formados en la adversidad también, en la adversidad de sus padres, en la adversidad propia, y en esa galería de grandes dirigentes latinoamericanos estás vos, está Alberto Fernández, está Axel en la provincia de Buenos Aires, está, bueno, Cristina, y un sinnúmero de otros dirigentes argentinos que ven en vos con mucha admiración tu capacidad, tu militancia, tu honestidad, tu compromiso. Así que para nosotros es un gran honor, Marco, tenerte en este foro de Usina, y felicitarlos a las chicas y a los chicos de Usina, y que hayan tenido, bueno, el acierto de elegirte a vos para iniciar su ciclo de conferencias. Son muchos chicos que provienen del socialismo, otros del radicalismo, otros del peronismo, pero que tienen una visión de patria grande latinoamericana y compromisos por las causas populares. Así que eso te quería decir, Marcos, agradecerte mucho lo que estás haciendo por Latinoamérica y por Argentina, y expresarte nuestro afecto, nuestra admiración por tu lucha y también nuestra admiración por tu notable capacidad intelectual. Así que un abrazo grande desde acá, desde este pequeño poblado de la costa argentina. Chau, Marco, Gracias, abrazo grande. ministro. Que eres Y decirte cariñoso. algo más. Cuando yo fui intendente de La Plata, hermanamos la ciudad con Concepción, con la hermosísima Ajá. Concepción de Chile. Y había un intendente que era alcalde en el año 90 y pico, que había sufrido la persecución de Pinochet, que creo que se llamaba Guillermo Aste Pérez. Acá han prendido un poco de ruido, ya se paró. Creo que se llamaba Guillermo Aste Pérez, era intendente de Concepción y era un profundo antipinochetista, y bueno, tuve la posibilidad de hermanar mi ciudad de La Plata con Concepción, que es una hermosísima ciudad chilena desde el año 90 y pico. Así que bueno, también quiero transmitirte el afecto que tenemos nosotros por Chile, ¿no? Gracias a ti. Gracias, compañero ministro. Te agradezco mucho el mensaje. Tengas éxito y sé que estás en plena acción de trabajo. Así que te mando un Bueno, fuerte abrazo, admiraciones mutuas. Y Concepción es la tierra donde nació mi padre revolucionario, el que murió. Yo no lo conocía, mi papá. Nació qué ahí, lindo, es de Concepción. Así que mi abuelo era ministro de Educación de Allende también. Nació qué ahí, lindo. fue rector. Así que una ciudad que quiero mucho. Y me ha gustado verte y espero, no sé cuándo termine esta pesadilla, pasar a saludarte. Y a todos Bueno, también. va a ser un honor recibirte en La Plata con el gobernador, con Axel. Así será. Dale saludo a Axel, que lo sigo hace años. Sí. Gran Ahora, polemista, gran ahora economista. se lo transmito nuevamente. Dale un Bueno, abrazo abrazo. grande. Chao, compañero. Éxito. Gracias por el saludo. Abrazote. Bueno, muchas gracias, Julio, Alac. Bueno, valía la interrupción, encontró el espacio y bueno, quería saludarte, Marco. Si te parece, continuamos. Ahí pidió para hacer una pregunta, la segunda de las preguntas, la compañera Mechi, Mercedes La Rosa. A ver si está por ahí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ahí está. Perfecto, Mechi. Marco, bueno, en relación a tiempos que vivimos, donde eran pro integración, donde estaba encabezada por Néstor Kirchner en su momento, con Lula, con Chávez,
A mí lo que me gustaría saber es cuál es el balance, cuáles son las expectativas, el análisis que se vive hoy en pos de esa posible integración y de volver a retomar ese camino para lograr la patria grande latinoamericana. Gran pregunta difícil. A ver, creo que después del anticlímax, vale decir, la caída de la integración brutal por la llegada de los gobiernos de derecha, creo que ahora Alberto en la dificultad, Arce en la dificultad, AMLO en el escepticismo, Castillo en la dificultad, algo puede pasar. Creo que estamos un poco en manos de Alberto, para ser honesto, porque ese por lejos el presidente más convencido, a mi juicio, junto a Arce, los más preparados, los más sólidos en materia de convicción de integración. Yo siempre a AMLO, a quien conozco también, me salvo del análisis porque creo que AMLO tiene esta condición que ningún país de los 34 de América Latina y Caribe tenemos, 3.000 kilómetros de fronteras con Estados Unidos, con lo cual siempre pondero mi exigencia personal de convicciones de integración a quien tiene 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Creo que no tengo en el corto plazo no veo nada muy potente, para ser honesto. Creo que si, por ejemplo, la elección de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que es ahora, puede ser la primera señal de una recuperación de una dinámica integradora, recién. Por ejemplo, hoy dependemos del voto de Perú, entre otros. ¿Es Pedro Castillo hoy día capaz de instalarse con propiedad en todos los planos? Es un enigma. Yo creo que ganó la elección, creo que el fujimorismo está haciendo algo que es improcedente, pero también quiero decir que Perú es un país que trágicamente divorció su economía de la política. O sea, los peruanos tienen como dos vidas, la vida económica y la vida política, y la política, 5 presidentes presos, destituidos, la economía sigue avanzando. Un país que metabolizó la crisis, la normalizó, entre comillas, exagero, en este triple pasaporte de chileno, de liderazgo público, analista, grupo de Puebla, trato de ir resolviendo de cómo te respondo, pero como militante de integración estoy preocupado, no veo buenas expectativas en el corto plazo. Ojalá me equivoque y ganemos la CAF, y sería el inicio de una coordinación continental, pero ya ves, y lo digo con mucha fraternidad, que gobiernos amigos también votan por la derecha a nivel de integración, por cálculos. Por ejemplo, aquí para provocar, hace 2 años, 3 años hubo una elección de la CAF, y Bolivia votó por Perú, el gobierno del compañero Morales, del cual yo me considero amigo, hermano y compañero, pero votó por la derecha, para la CAF. ¿Tenemos garantía de que todos los gobiernos progresistas voten por el candidato argentino? Entonces, todavía creo, por eso tengo la esperanza que Alberto, que me parece por lejos lo más convencido, lo más preparado, yo lo creo, además creo que yo viví exiliado en Francia y fui educado en el gobierno de Mitterrand, entonces soy gran testigo de lo que fue Mitterrand, el presidente, el primer marxista electo democráticamente después de Salvador Allende. Y creo que Alberto es una suerte de Mitterrand de América Latina, de presidente apasionado de la integración. Mitterrand tuvo 1000 defectos, pero de lo que no hay duda es la capacidad de fortalecer la Unión Europea en lo mejor que tenía, que lo hizo Mitterrand a mi juicio. Pero dicho esto, soy escéptico. Agustín, que ahí también pidió la palabra, no sé si... ¿Se oye? Perfecto, Agus. Sí, no, bueno, quizás una pregunta un poco más exigente y pretenciosa que la que realizaba también Mechi, pero digo, entendiendo la ausencia de países de la región en los organismos internacionales más relevantes como es, por ejemplo, el G7, que hacías mención, Marco, y entendiendo que ahí sí se encuentra, por ejemplo, la Unión Europea como continente, digo, bueno, ¿qué estrategias como continente, sobre todo como Sudamérica, tenemos que perseguir para, en una integración regional, poder entrar continentalmente a los grandes organismos internacionales multilaterales de decisiones políticas, y a su vez, cómo podemos hacer para superar el hecho de que la UNASUR deje de ser una integración de gobiernos afines, ideológica y políticamente, y pase a ser una integración de naciones, porque tuvimos
en ese gran organismo internacional como la UNASUR, la posibilidad de integrarnos, las naciones de la Sudamérica, pero no logramos que una vez que los gobiernos que fueron creando ese organismo, no logramos que ese espacio continúe, porque de alguna manera la derecha logró el cometido de querer hacer creer a la gente que ese espacio era un mero encuentro de gobiernos y no de estados-naciones que, por supuesto, como todos sabemos y entendemos, superan a los gobiernos que son momentáneos. Gracias, Agustín. Dos intentos de respuesta. Lo primero que creo que, y eso el Grupo de Puebla lo expresa con insistencia, hay que hacer más política exterior y menos ideología. Es una política exterior menos ideológica, pero con mucha política. Y creo que en eso tenemos un adversario que tenemos que derrotar. Que no es que sean salvajes, ¿no? Los salvajes, Bolsonaro no es un salvaje, es un bárbaro, porque salvaje es pre-civilización. Es un bárbaro post-civilizacional. Y estos bárbaros hay que derrotarlos. Y por eso es que yo vuelvo a la pregunta, la primera, de la unidad, Agustín. Creo que a mí en argentino lo he escuchado, Alberto, alguna vez a ustedes se lo escuché, me alcanza, se usa esa expresión, me alcanza. A mí me alcanza hoy día la unidad pragmática, para ser honesto. A mí me alcanza con que se vaya el bárbaro de Bolsonaro. A mí me alcanza con que se vaya el bárbaro de aquí, el innombrable, el presidente. Me alcanza con que se vayan los bárbaros. Y para eso necesito la unidad. Yo que fui el más rupturista, el más exigente y cometí errores, estoy convencido que hoy día, ya con que se vayan los bárbaros, ya. Y por eso vuelvo a Biden versus Sanders. Biden estuvo por la guerra de Irak, Biden en la parte de lo que se criticaba. Sanders se parece más a los míos, por lo menos, a mi aspiración, pero ganó Biden. Entonces, hago un atajo, queridos, pero le pido perdón por el tiempo. Creo que la pregunta es si nos enfrascamos en la identidad, podemos terminar con los bárbaros reelectos. Y en Ecuador, ganó no lo voy a calificar porque capaz que me tengan que entender, ganó el señor ese. Ganó el señor Lasso, que espero que no sea un bárbaro, para decirlo más diplomáticamente. Y no ganó Andrés Arauz, 35 años, puro, casto, economista, empujado por Rafael Correa, y gana Lasso. En fin, y también provocadoramente yo conozco a Keiko Fujimori, porque estudiamos juntos una vez un curso en Francia, y lo digo dentro de todo cierta fraternidad, porque la conozco. Pero cuando me dicen, no, es que la izquierda viene de vuelta, le digo, la hija de Fujimori, con Fujimori preso, la hija, 3 veces presas en los últimos 2 años, sacó 40.000 votos menos. O sea, hay como 2 lecturas. La voluntarista es decir, la izquierda arrasa, y la otra es decir, más o menos. Porque de todas maneras, está pedida de cárcel hoy día, Fujimori hoy, ahora. Hace 2 o 3 días pedían su cárcel. Entonces, creo que todavía en el péndulo vamos ganando. Si vamos unidos, y a mí me alcanza para hablar en argentino, a mí me alcanza con la unidad pragmática. Es lo menos poético que hay. No moviliza, pero estoy convencido que por ahora necesitamos leyes, gobiernos de emergencia nacional. Clarísimo, Marco. Si les parece, para respetar lo que habíamos pautado con Marco, hacemos la última pregunta para cerrar la actividad. Ailén Aristegui, que nos pidió la palabra. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Hola, Marco, muchas gracias por participar en esta charla. Bueno, yo te quería hacer una consulta en cuanto al Grupo Puebla. Quería saber si nos podías comentar cuáles eran los desafíos o la agenda que tienen a futuro. Gracias, Ailén. Si quieren les cuento también qué es el Grupo de Puebla, porque han escrito tanta barbaridad de nuevo que vale la pena. Muy rápido. Grupo Puebla son estos 16 países. Digo, es importante que reparen que está España. Está representado por ministros. Está todo en 16 países, América Latina y Caribe.
hay 4 representantes de gobiernos, y lo digo porque también, reparen, me pasó el otro día que alguien me decía, ¿por qué no habíamos reconocido rápidamente la misma noche a Castillo? Porque la gente olvida que el Grupo de Puebla, primero, no es un grupo de gobiernos ni de partidos, no es el Foro San Pablo, son líderes, y hay 4 gobiernos y hay 2 presidentes, miembros del Grupo Puebla. Entonces no es esta cosa, el Grupo Puebla es fascinante y tiene impacto porque tiene esta mezcla de que es grupo de personas líderes que se representan a sí mismos. Y la regla, por lo demás, de ingresos son tener cicatrices, usar WhatsApp, ser progresista y ser animales políticos. No en el sentido aristotélico de que todos lo somos, sino estar en la lucha, en la actualidad. El que está escribiendo sus memorias es muy importante, pero no es precisamente lo que el Grupo de Puebla busca. Y agregaría la velocidad del Grupo de Puebla, se mueve muy rápido. Es un grupo de articulación, de reflexión progresista. Y tiene 3 brazos. Aileen, que primero me creo que vale la pena, vista la calidad del debate, desarrollarlo para que lo sepan de repente de primera persona. Tiene el grupo jurídico, que tiene un nombre rarísimo que quedó, para mí, yo que trabajo en comunicación política, me encantó, se llama CLAJUD. Tiene como una cosa así, CLAJUD. Se llama Centro Latinoamericano de la Justicia y la Democracia. Entonces son los clajudianos y clajudianas. Está Carol Proner, tremenda abogada, presidente de los juristas de Brasil, de la Asociación de Juristas. Está Baltasar Garzón, Juan Tavares. De 10 países son como 50 juristas. Y ahí el lawfare, entre otros. Lawfare. Con acciones jurídicas. Acciones positivas, de acción. También de reflexión. Está el grupo parlamentario, donde hay 40 parlamentarios. No están los 16 países representados, deben estar 10 países, que es tratar de plasmar en los parlamentos de América Latina, el Caribe y España nuestros debates, y eso han dado menos bien porque los parlamentarios son difíciles, son fascinantes, pero difíciles en sus agendas. El grupo académico, que reúne a académicos de 8 países, y la coordinación, me toca a mí la coordinación general, pero está el presidente Samper como una suerte de líder honorario, uno de los grandes motores, y Aloysio Mercadante, Samper de Colombia, Aloysio Mercadante, ex primer ministro de Dilma Rousseff, y Esperanza Martínez, senadora de Paraguay, junto a Fernando Lugo, de Frente Guazú. Eso es el Grupo de Puebla. ¿Y hacia dónde vamos? Agenda de corto plazo, participar en lo que hemos hecho como en las misiones de acompañamiento electoral. Ahora estamos muy de cerca en el tema del Perú, estuvimos muy intensamente acompañando el proceso ecuatoriano, venezolano, ya ni recuerdo, perdón, voy a omitir países, te pido disculpas, pero los procesos electorales, la denuncia al lawfare, eso CLAJUD tiene muchas acciones, incluso a nivel en coordinación con la Internacional Progresista, que ustedes deben conocer, que es un poco parecido a Puebla, pero a nivel mundial. Toda la agenda junto a la Fundación Friedrich Ebert sobre analizar el comportamiento de la derecha, un suerte observatorio que hacemos también de cómo se comporta la derecha. Participar con declaraciones de corto plazo, también hacerte como de emergencia, somos capaces y hemos logrado algunas cosas. Y tenemos encuentros mensuales que son sobre la deuda, la vacuna universal en su minuto, la renta básica. Después, ya más inmediatamente, los países de renta media respecto a la deuda, que es un caso distinto a Haití, por decir algo, pensando más bien en Argentina. Y tenemos una escuela de formación que estamos asociados con 3 universidades, Brasil, Estados Unidos y Argentina. Una escuela que tuvo, creo que 70.000, 90.000 estudiantes, que fue gigantesca, por redes sociales, se hizo digital. En fin, está todo esto todos los días. Es mucho trabajo, mucho... Aclaro, porque si Tontilandia está aquí, que Tontilandia sepa que no hay recursos, que no hay un edificio, que es pura militancia, que no se firma ningún contrato, que no somos los responsables de las protestas en Barcelona, Hong Kong, Chile, que no, nada. O sea, digo esto, entonces es una agenda muy intensa de corto plazo, y en el largo plazo es una discusión que no hemos tenido en el Grupo de Puebla. Tenemos clarísimo el manifiesto, que lo pueden ver, que está en discusión permanente, donde Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que es un hombre muy preparado, ayudó muchísimo, entre otros, con la ministra Clara López, de Economía de Colombia, en fin, un enorme trabajo. Entonces te diría que más bien hay un trabajo de corto plazo, que ya te lo describí, el de mediano plazo,
está más claro, y el de largo plazo, para ser muy auténtico, un espacio público, pero no mediático, entiendo que estamos en un espacio semi-privado. En la agenda a largo plazo, la que tenemos que discutir en un seminario, creo que en 2 meses más, para el aniversario nuestro ahora, el 19 de julio, vamos a trazar una ruta de largo plazo. Tenemos la de corto y mediano plazo muy, muy clara, y esto es mucho trabajo, quería Ailén, porque hay mucha crisis. América Latina está en un momento muy difícil, entonces, y el Caribe. Y Celso Amorín, que fue considerado el mejor canciller del mundo, que está en el Grupo de Puebla junto al canciller Solá, el ex canciller José Miguel Insulza, de la OEA, Hugo Martínez, perdón, del Salvador, ex canciller de El Salvador, Jorge Payana, argentino. Siempre dicen, y me parece súper inteligente, de que una cosa es la integración del sur y otra cosa es la colaboración con el Caribe, Ailén. Y como está España, eso nos va a permitir también abrir una conversación con Europa. No solamente con Internacional Progresista, sino con Francia, con Alemania. Entonces hay un esfuerzo, te diría que es el perímetro en que funciona el Grupo de Puebla. No estamos todavía en el diálogo con Asia, para ser bien transparente, ni estamos con África, para ser bien transparente, pero estamos con eso, avanzando muy fuerte, y estamos abriendo puentes con los congresistas demócratas de Estados Unidos para conversar. Entonces, son las líneas de mucha política, mucha reflexión, mucha declaración, mucho acompañamiento electoral, mucha emergencia, Ailén, estar muy encima porque el Grupo Puebla adquirió un cierto prestigio y cierto impacto en los procesos. Entonces nos piden pronunciamientos muy frecuentemente, compañera Ailén. Espero haber respondido. Esto es Puebla, es mucha energía y mucha militancia, y no habría sido posible. Aquí termino, y quiero recordar cómo nace el Grupo Puebla, que es interesante, y es una conversación que Alberto siempre cuenta, entre otras. Se enojan algunos compañeros y dicen, no, que yo también, sí, pero una de las conversaciones que a mí me hizo mucha fuerza, además de lo hizo Mercadante, incluso mi padre, Carlos Dominami, también Samper, pero hay una, por supuesto, todos inspirados en lo que hizo Samper en UNASUR, Ailén. Hay una conversación con Alberto que es muy rica, que la contó él, así que me atrevo a contarla. Conversando los dos, me di cuenta de que en un momento el gobierno de Kirchner, con Marco Aurelio, usted no sé si lo conocen, era el asesor de política exterior de Lula, con mi padre en Chile, que era un senador muy, muy influyente del gobierno de Ricardo Lagos, deciden coordinarse de hecho. Y entonces, en varias crisis, se marcaban el teléfono. Marco Aurelio, Alberto, que era jefe de gabinete, y mi padre. Y Alberto cuenta cómo ellos eran capaces de una diplomacia activa, lo que hoy día llamaríamos una diplomacia de WhatsApp. En el año 2000 habrá sido una diplomacia telefónica, no había WhatsApp. Y fueron resolviendo, y Alberto cuenta cómo fueron resolviendo. Y yo, escuchando esto, hice una película que la pueden ver si lo hacen en el espacio privado, que le inauguró Alberto, por lo demás, la película, que es sobre por qué la izquierda pierde elecciones. Me tocó recorrer 7 países de América Latina, y me juntaba con los presidentes, y me daba cuenta que entre ellos, si bien se conocían, no conversaban, Ailén. Nos entrevistó a Pepe, a Evo, a Maduro, a Dilma, a Correa, voy a Cuba, y empiezo a ver cómo la gente, entre comillas, yo sentía, claro, Alberto tenía todo el sentido del mundo. ¿Por qué tal y cual no hablan juntos? Hay algunas cosas que son más o menos los mismos problemas. Entonces cierro con esto, que creo que lo peor de la política es que la gente se crea original. Decir esto en Argentina para que me terminen odiando. Como soy hijo único, me gusta la autodestrucción, pero eso es muy típico del debate en cualquier país. Te dicen, no, que tú no sabes, en Argentina somos especiales. Ah, no. En República Dominicana no opines, porque aquí somos especiales. Ah, no, aquí los peruanos somos otra cosa. Por supuesto, en Chile, que no opina un argentino, somos una raza distinta. Nada. La política, cuando hay voto universal y directo, un domingo, un pueblo, un destino, se parecen los dilemas, cambio, continuidad. Y nos pareció que esta experiencia hay que conversarla, la vocación de originalidad de los procesos políticos, no de los pueblos, digo, de los procesos políticos, había que abordarla. Y por eso creamos el Grupo de Puebla, para producir un espacio de conversación, y creció mucho más de lo previsto, Ailén. Nos reunimos un día en Puebla, en la ciudad de Puebla, y llegaron 32 líderes. Y había tal vacío que se produjo un hambre entre líderes, y incito la palabra cicatriz, de la cual se ríen mis hijas por repetirla tanto, por falta de registro, pero yo le doy mucha importancia. Creo que la política es una cicatriz. Y esta idea de la novedad yo la detesto. El Grupo de Puebla no es de gente nueva. Pepe Mujica no es nuevo, Alberto no es nuevo. No creo en la novedad. Creo que la novedad es propio de los que entienden la política del consumo, que van al supermercado. Salvador Allende fue 4 veces candidato presidencial. Lula, 5. Es nuevo. Que es la vieja tentación de la izquierda
de decir, no, es que aquí viene el liderazgo nuevo, como si fuera una promesa. No, no es nuevo, Cristina no es nueva. Lula va en la encuesta arriba, es nuevo Lula. Sería su sexta elección, si no me equivoco. Era nuevo AMLO, era su tercera elección. Entonces creo que ahí el Grupo Puebla, para mí, esta es mi interpretación, capaz que me echen del grupo, pero que no creo, yo creo en las cicatrices, no creo en la novedad en la política. Y ahí termino en esta vocación de la cicatriz en la política, sea cual sea la edad que tengas. Da lo mismo la edad, no importa, son las cicatrices. El voluntarismo, la fuerza, el combate, la perseverancia, a mi juicio, es sinónimo de progresismo. Muchísimas gracias a través de Marcelo, a través de Matías Capeluto, que es gran compañero y amigo del alma, de Rodrigo, de Ailén, de todas las que preguntaron, de los que saludaron, que tengan el mejor fin de semana posible. Un abrazo. Muchas gracias, Marco. Muy, muy claro cada uno de tus conceptos, muchas cosas para seguir pensando, muchos debates para seguir dando desde el progresismo, desde el campo popular. Pedimos disculpas, había muchas, por ahí, gente que quería seguir compartiendo y llevando adelante el debate. Perdón, que ahí se me cortó. Así que bueno, un gran saludo, Marco, para cada uno de los hermanos chilenos y chilenas, un acompañamiento en la lucha que están llevando adelante, un acompañamiento a vos personal en este proceso que está en la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ojalá que la próxima actividad, como dijo Julio, pueda ser presencial en la ciudad de La Plata, así que ya dejamos la invitación hecha, y la promesa de continuarla, que seguramente de manera presencial va a ser aún más enriquecedora. Así que muchas gracias a todos los participantes y bueno, de corazón muchas gracias, Marco. Un abrazo. Viva Simón y venceremos. Chao, chao.